2. La gloriosa llegada del otro Consolador. El título de esta prédica. El derramamiento del Espíritu Santo es una prueba más de que Dios cumple sus promesas. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Adentro de nosotros, el Espíritu Santo, nuestro guía, el que nos lleva a toda verdad, el que nos recuerda de las palabras de nuestro Señor. Qué glorioso es saber que todo lo que el Señor ha dicho en su palabra, literalmente sí es la verdad. Y lo estamos experimentando, lo hemos mirado y lo seguiremos mirando por la misericordia del Señor. Y tiene el propósito de edificar el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo nos edifica día tras día. La palabra dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Qué precioso es eso. Quizás nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, no puede estar aquí con nosotros en forma corporal física, pero Él nos ha dejado el Espíritu Santo. Él ha dejado a este Consolador que nos va a guiar día tras día, que va a consolarnos incluso cuando estemos nosotros en medio de las tribulaciones, incluso, ¿verdad?, cuando quizás venga el desánimo. Ahí va a estar Él para impulsarnos, para seguir nosotros buscando del reino de los cielos. La llegada del Espíritu Santo fue el cumplimiento de la promesa hecha a la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a la iglesia: vayan a cierto lugar, quédense ahí. Y a través de esa obediencia se cumplió la promesa. Yo quiero que nosotros entendamos qué importante es que nosotros hagamos lo que el Señor nos manda a hacer. ¿Se imaginan si estos hombres hubieran decidido que ellos no querían esperar? O quizás no hubieran tenido la fe suficiente de lo que el Señor les había hablado. Nosotros no estuviéramos aquí en el mismo sentir. No hubiera habido ese derramamiento de la presencia del Señor, porque la verdad, un derramamiento del Espíritu Santo es un derramamiento de la presencia del Padre. Es cuando viene el cielo aquí a la tierra y Él nos habla a través del Espíritu Santo. Hermanos, nunca hemos estado solos, nunca los estaremos, porque el Señor así lo ha decretado. Él ha decretado que sus hijos tengan esa presencia en todo tiempo. Nosotros tenemos que valorar. Por eso nosotros no podemos andar haciendo cosas que están entristeciendo ese espíritu adentro de nosotros. No podemos nosotros andar en las cosas del mundo. No podemos andar mirando cosas que no son edificantes. No podemos nosotros estar hablando cosas que no son edificantes. No podemos nosotros tener una conducta que no es edificante, porque se apaga esa llama adentro de nosotros. Se apaga. Tenemos que nosotros buscar más de la llenura del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que buscar día tras día a la presencia del Padre. Él conoce nuestros corazones. Él mira cuánto nosotros, ¿verdad?, lo buscamos ahí en la intimidad, en esa relación que es la más importante de tu vida, de mi vida. Es estar en la palabra, es ir, orar, clamarle a Él. Estar constantemente buscando la presencia del Padre, porque una persona que está constantemente con el Señor es una persona diferente para el reino de los cielos. Es una persona que aunque venga de ciertas tribulaciones, aunque el enemigo quiera estancarte, el enemigo quiera derribarte, no lo va a poder hacer. Porque la base que tú y yo tenemos tiene que ser siempre nuestro Señor Jesucristo. Y esa base, hermanos, pónganles así. Aquí les voy a dar una palabra de parte del Señor. Es como una casa. La casa empieza con la fundación y se va haciendo. Yo no soy carpintera, ¿verdad? El pastor lo es. Nunca yo he hecho algo así. Pero se va construyendo la casa, se va poniendo, ¿verdad?, el frame de afuera, la base. Y después se va añadiendo, ¿verdad?, las tablas que van, el ladrillo, si le pones las ventanas, ¿verdad?, las cosas en los cuartos, los detalles, poco a poco. Nosotros somos como ese esqueleto de la casa, que no tiene nada, se puede decir. Estamos empezando de nuevo. Cuando venimos a los pies de Cristo, somos una nueva criatura. Entonces, ¿qué pasa? Para que tú puedas adornar esa casa, para que tú puedas terminar esa casa, para que eso maestro que el Señor quiere hacer en ti, esta obra maestra pueda ocurrir, tú tienes que construir esa casa. Esa casa, ¿verdad?, puede estar vacía por mucho tiempo. Si tú no dispones de tu tiempo, de tus fuerzas,
de tu sacrificio para buscar y hacer la voluntad del Padre. Pero mientras tú vas buscando, mientras tú vas escudriñando esas escrituras, mientras tú vas entregando más tu vida al Señor, esa casa empieza a tomar forma, esa casa empieza a ser construida, esa casa empieza a tener esos detalles, esa casa empieza a tener la presencia del Padre y del Espíritu Santo. Esa casa de verdad puede alumbrar en medio de las tinieblas. Esa casa de verdad va a ser protegida por los ángeles de Jehová. Esa casa de verdad va a tener un altar donde la leña nunca se apagará. El Señor nos está hablando porque Él no quiere casas raquíticas, hubiera dicho la pastora. Él quiere casas llenas, casas construidas, casas edificadas, casas que honren a Él, casas que se levanten a hacer la voluntad del cielo. Esa es parte de lo que el Señor nos está hablando en este día. Y yo rogaré al Padre, os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Juan capítulo 14, versículo 16. Hay que permitir que Dios nos llene para servirle mejor. Medite, ¿dónde está su vida espiritual? ¿A dónde estaba hace 5 años? ¿Cuánto ahora usted y yo le dedicamos al Señor? Saben, hermanos, siempre hay una aflicción en mi espíritu, porque yo sé que yo pudiera estar en un nivel diferente en mi vida espiritual si yo de verdad le rindiera todo al Señor. Esa es mi aflicción. Y yo le digo, Padre, perdóname porque yo sé que yo no estoy haciendo lo que tú necesitas que yo haga. Sí, me escuchó correctamente, yo no lo estoy haciendo. Hermanos, tenemos que examinarnos. Tenemos que nosotros de verdad ponernos donde el Señor quiere que hagamos. Dejemos las cosas de las vanidades, dejemos las cosas del mundo, no edifican, hermanos. ¿Sabes lo que va a edificar tu casa? Es esto, es la palabra, es las escrituras. Esto es lo que te va a llevar a la gloria del Señor. Esto es lo que de verdad va a marcar la diferencia en tu linaje. Porque la palabra dice que somos linaje escogido. Que somos nosotros, ¿verdad? Santos ante el Señor. Somos adquiridos por precio de sangre. Hermanos, enfoquémonos en el Señor, porque ciertamente los tiempos ya se están mirando que se están cumpliendo las profecías. Y yo no quisiera que nadie se quedara, incluso yo misma, porque solo el Señor sabe en qué momento vendrá. Y en ese momento, ¿cómo estarás tú y cómo estaré yo? ¿Estarás en aflicción? ¿Estarás tibio? Será vomitado de la boca del Señor. ¿Estarás en fuego en el espíritu? ¿Estarás tú dudando? Como el hombre, ¿verdad? Que dice la palabra, que duda, que va de un lugar a otro. ¿O estarás tú en la fe? ¿Estarás tú buscando la presencia del Señor? ¿O estarás tú haciendo lo que el mundo quiere que tú hagas? No sabemos por eso cuándo es la venida del Señor. Porque si supiéramos, ese día creo que fuera el día más santo que tuviéramos en nuestra vida. ¿Verdad? Ese día no nos saliéramos de la palabra, de la oración, de la adoración, de hacer la voluntad del Padre, le ayudáramos al prójimo, fuéramos buenos con nuestros esposos y esposas. Y nuestros hijos miraran el padre más cariñoso y la madre más cariñosa del mundo. Pero por eso es que el Señor nos manda a hacer eso todos los días. Para que cuando Él venga, dice la palabra, bienaventurado el que está haciendo la voluntad de su Señor cuando Él venga aquí a la tierra. Necesitamos ser ese pueblo bienaventurado ante la presencia del Señor. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Hechos, capítulo 2, versículo 4. Pentecostés era una fiesta que se celebraba 7 semanas después de la Pascua. Era un tiempo cuando los israelitas vinieron y dejaban las ofrendas de agradecimiento a Dios. Era al final de la cosecha. Entonces esto era una celebración donde todos los judíos de todos lugares tenían que venir y ellos estar unánimes. El plan del Señor siempre es tan precioso. Pónganse a pensar, hermanos. Él les había dicho, estos hombres,
quédense aquí reunidos porque la promesa va a venir sobre tu vida. Y no solo eso, va a haber testigos de todo índole. Todos van a ver. Van a ver lo que yo voy a hacer. Van a ver que la palabra que yo predicaba era realidad. Van a ver que yo fui crucificado, resucité y después mandé el Consolador sobre mi pueblo. Y después estos hombres tomaron el manto y ellos también fueron a sus países y evangelizaron, porque ese era el plan de nuestro Señor. Hoy ahora no nos recordamos de Pentecostés por las cosechas, sino por el día que el Espíritu Santo irrumpió en ese día histórico para llenar a los hombres con poder. Te voy a decir algo, si tú no tienes nuevo nacimiento, perdóname, pero no vas a ser lleno del Espíritu Santo. Porque el Señor no puede depositar donde Él no puede habitar. El Espíritu Santo está en un lugar que es sagrado, en un lugar que se consagra para su reino, en un lugar que ha rendido su voluntad a sus pies. Cuando hay esa presencia del Espíritu Santo, ciertamente lucimos diferente, no solo en medio del pueblo, pero también en el mundo. Te buscarán, hasta los que no creen te van a buscar, porque saben que hay algo en ti, que hay una presencia de parte del cielo que está sobre tu vida. El estadio celestial de aquel día aún sigue resonando en la inmensidad del universo cristiano. Yo no sé ustedes, pero miramos nosotros este viernes eso, miramos, ¿verdad? Miramos con nuestros ojos, no podemos negar que el Espíritu Santo se derramó sobre este lugar y abrió a nuestras vidas. Confirmó las peticiones que teníamos enfrente de Él. Nos dijo cosas que nomás tú en tu intimidad sabía el Señor y tú, cierto o falso. Nomás lo que el Señor, tú le habías clamado, lo que tú le habías gemido, el Señor esa noche te lo habló porque Él es real y verdadero. Y Él hace milagros, prodigios y maravillas. Él no es un Dios muerto, es un Dios vivo que se manifiesta cuando hay un pueblo en unidad, cuando hay un pueblo que se consagra, cuando hay un pueblo que busca hacer la voluntad de Él. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan capítulo 14, versículo 17. Con el hecho transcendente de Pentecostés, no solo quedó comprobado la veracidad de las promesas de Dios, sino que también se inició una nueva época en la iglesia. ¿Saben, hermanos? Esta iglesia va a ser conocido por los hechos que el Señor hace en medio de nosotros. Las almas van a venir a este lugar porque van a saber que aquí hay un movimiento del Espíritu Santo, que aquí el Señor ha implantado algo diferente, porque así ha sido, y no somos nosotros, no somos nadie, así le ha placido al Señor, porque Él ha mirado la voluntad de cada uno de nosotros. Para este aniversario va a ser algo diferente, porque el Señor me ha hablado. Esta iglesia no es el pastor o la pastora, esta iglesia es cada uno de nosotros. Eso es lo que es la Iglesia Internacional sobre la Roca. Cada uno de nosotros somos parte de esta iglesia y tenemos una función especial para el reino de los cielos. Y tenemos que seguir nosotros buscando eso de parte del Señor. La vida y la expresión de la iglesia estarían caracterizadas por el gozo, por la paz y por un continuo renovación. Todo esto fue posible porque los primeros seguidores de Cristo, los primeros cristianos, fueron obedientes y ellos esperaron en el aposento alto, eran unánimes, en el mismo sentir, con una determinación, con una fe, llenos de la promesa del cumplimiento divina que le había dado el Señor. Todos estos perseveraron unánimes en oración y ruego, y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos capítulo 1, versículo 14. Las señales registradas ese día inolvidablemente y el testimonio de aquella variedad de espectadores ilustran con detalles de lujos que el bautismo del Espíritu Santo es una realidad. ¿Cuánto lo han experimentado? ¿Cuánto lo han visto?
cuánto lo necesitan más todavía la llenura de parte del Señor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 8. La pastora decía, ¿verdad? En tu casa, en tu vecindario, en tu trabajo, en tu familia más extendida y en las almas, las naciones. Igual que el día de Pentecostés, hoy las operaciones del Espíritu Santo en los creyentes son visibles, audibles y irrefutables. ¿Sabe que no entiende el movimiento del Espíritu Santo? Es el que tiene una mente carnal todavía, el que no ha sido renovados sus pensamientos, no ha sido transformados. Esa persona no puede captar lo celestial porque no le ha creído al Señor de verdad, porque no ha entendido el propósito y el plan, porque ellos han sido cumplidos para estar aquí en esta tierra. Pero también hoy, como ayer, hay varios tipos de reacciones de las personas. Hay unos que se asombran, hay otros que dudan y hay otros que se oponen. Hay todo, ¿verdad?, en el reino de los cielos. Hay personas que nunca de verdad van a conocer quién es esta entidad, el Espíritu Santo. Nunca van a conocer ese poder. Ese poder, quiero que entiendan esto. Ese poder, esa autoridad, no somos nosotros los hombres o las mujeres. Eso es el Señor que está fluyendo a través del Espíritu Santo en ese momento. Por eso son los milagros, los señales y los prodigios. Acuérdense qué pasó el viernes. Cuando yo empecé a orar, esa no era yo. Eso era la autoridad que venía de parte del cielo. Porque esa es la autoridad que tú y yo necesitamos para ser libres, para ser transformados, para que el Señor pueda hacer una obra en nosotros. Y todos nosotros necesitamos esas sanidades. ¿Saben por qué, hermanos? Porque venimos nosotros arrastrando cosas del pasado, de nuestra niñez, quizás de nuestros matrimonios con nuestros hijos, cosas que nos han dañado, cosas que nos han marcado. Y el Señor no quiere más eso en su pueblo. El Señor no quiere esa culpabilidad. El Señor no quiere que estemos esclavizados nosotros al pasado. El Señor quiere que tú y yo comencemos una vida nueva, una vida en el Espíritu, una vida a través del Espíritu Santo. Lo que Él quiere es que tú y yo de verdad seamos esa nueva criatura para el reino de los cielos. Sin embargo, los que creemos y obedecemos la palabra, estamos seguras de que la experiencia pentecostal no solo es una realidad actual, sino que es indispensable para el crecimiento sano de la iglesia. ¿Saben que hay religiones que no conocen el Espíritu Santo, que no lo predican, que no lo reconocen? Porque ellos no han tenido ese encuentro con el Señor. Dice el versículo 1 del capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. El día de Pentecostés, un día después de las 7 semanas a partir de la Pascua, unánimes, juntos, de un mismo ánimo y en el mismo lugar. Ellos no estaban ahí llorando porque el Salvador se había ido, no, ellos estaban ahí adorando con un corazón contrito y humillado, buscando la presencia del Señor. ¿Quieres el ungimiento? No puedes hacerlo viviendo una vida fría. Tiene que ser una vida en búsqueda del rostro del Padre. ¿Quieres que el Espíritu Santo de verdad te llene? Necesitas buscarlo tú de lleno. Necesitas disponerte tu vida para que pueda haber ese derramamiento sobre ti. No dice la palabra, es para el pastor, para la pastora, misionero, evangelista. No, no. Es para cada uno de nosotros. Para el que lo quiere. Búscame y me hallarás, dice el Padre. Promesa de parte del Señor. Tú lo buscas y vas a encontrarlo. Y déjame decirte que lo que vas a encontrar no tiene precio. No tiene precio porque aunque yo tuviera $1,000,000, no pudiera comprar la presencia del Espíritu Santo. Eso solo viene a través de la conexión con el reino divino. El día de Pentecostés. También celebrarás las fiestas de las semanas, las de las primicias del siego de trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Éxodo capítulo 34, versículo 22. La fiesta de la cosecha porque se celebraba
el final de la cosecha de los cereales. La fiesta de las primicias, ya que en el día, 50 días después de la Pascua, todo agricultor traía sus primicias al Señor. Todos venían, los judíos, de diferentes partes para estar en Jerusalén para esta fecha. Era un deber, era un mandamiento que ellos tenían que estar en ese lugar. De ahí que la ciudad estuviera llena de peregrinos en el día que se iba a derramar el Espíritu Santo. Observamos en el aposento alto la actitud de los primeros seguidores de Cristo. Ellos adoraban a Dios, esperaban con fe que la promesa de su Salvador se iba a cumplir. Nosotros tenemos que tener esa misma fe, que el Señor nos ha dado esa promesa y esa llenura va a venir sobre nosotros, porque si somos salvos, ya hemos sido sellados por el Espíritu Santo, ya hemos sido marcadas, pero es la llenura la que ahora tú y yo necesitamos anhelar esa presencia. Queremos nosotros salir y hablar a las almas de la palabra, gloria a Dios por eso. Pero ¿qué va a pasar cuando tú te encuentres un endemoniado? ¿Qué va a pasar cuando tú te encuentres una persona con ataduras? ¿Qué va a pasar cuando te encuentres con una persona que de verdad necesita ese poder que fluya de parte de ti o de mí? Hay que pensarlo, ¿verdad, hermano Ponce? Porque va a pasar que te vas a encontrar casos. ¿Cuántas veces miramos en los evangelios que nuestro Señor se enfrentó ante los demonios? Como le hablaban, ¿verdad? Tú eres el Hijo del Hombre. Sabemos qué fluye de ti. Sabemos el poder que tú tienes. ¿Qué decía la pastora? ¿Es bueno el estudio? No me malentienden. Pero con el certificado no vas a echarle afuera ningún demonio. Es lo que ella decía, ¿verdad? Porque este es el poder de parte del Señor para poder hacerlo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Juan capítulo 14, versículo 26. Esta es la actitud que el Señor espera de su iglesia. Cuando todos piensan diferente y quieren hacer que su opinión tenga peso, proveen al diablo un terreno fructífero, propicio para la división. ¿Verdad? Cuando yo pienso diferente, y yo quiero que se haga mi voluntad, no hay unidad. Hay división. Uy, al diablo le encanta la división. Entre más división, mejor. Porque nadie está en el mismo sentir. Y todos quieren hacer la voluntad propia, en vez de hacer la voluntad del Señor. Por eso decimos que es la voluntad del Señor sobre todo. La voluntad del Padre. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero cuando Dios encuentra que en su pueblo hay unidad y consagración, se desata su poder. Y grandes maravillas son hechas. Aleluya, gloria a Dios. Yo lo creo, porque yo lo he vivido, porque yo lo he mirado. Por eso yo sé que el Señor va a hacer cosas más grandes. Estaba comentándole a una hermana en la mañana. Ayer estaba platicando con una persona, no es cristiana, y tuve 3 visiones. Y las 3 visiones, discernir su espíritu. Y solo pude sentir, Padre, ten misericordia de ella. Ese es el poder que necesitamos. Que el Señor discierne. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ayudar a las almas en necesidad. Para que ellos puedan ser restaurados y pueden ser, de verdad, esos siervos que el Señor necesita. Esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios capítulo 4, versículo 3. Dice versículo 2 y 3. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios por este día que el Señor trajo a su pueblo. Gloria a Dios porque tú y yo todavía tenemos parte de esta promesa divina, de este tiempo que pasaron ellos ahí. Tú y yo ahora somos testigos de lo que el Señor todavía está haciendo en medio de su pueblo. Un estruendo como un silbo fuerte, un viento recio como un aire violento, lenguas como de fuego, dice la palabra. El fuego, igual que los otros elementos ya mencionados antes, todos son símbolos del Espíritu Santo y de la presencia de Dios. Dios siempre ha querido revelarse
al ser humano de todo, pero no lo puede hacer porque Él es perfecto y es santo. Y nosotros tenemos una naturaleza que somos pecaminosos. Por eso que nosotros tenemos que siempre constantemente pedirle al Señor perdón, hermanos, por nuestras iniquidades, nuestras transgresiones, para que cuando nosotros podamos ir al aposento, podamos de verdad llegar a la presencia del Padre. Que dice la palabra, un corazón contrito y humillado, Él no lo rechaza. Y gloria a Dios por eso. Por eso yo le digo, Padre, quebrántame. Nadie quiere ser quebrantado, ¿verdad, hermano? Pero yo le digo, quebrántame. Que entre más me quebrantas, más puedo estar contigo. Más puedo tener esa compasión. Más puedo tener ese anhelo para hacer conforme tu voluntad. Yo haré pasar por todo mi bien delante de tu rostro, mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Éxodo capítulo 33, versículos 19 al 20. En Éxodo 19, leemos que Dios descendió sobre el monte Sinaí para hablar con su pueblo, en forma de una nube espesa, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Éxodo capítulo 19, versículo 16. Y ellos se llenaron, dice la palabra, de pavor al ver que del monte subía un fuego como de un horno. Luego ellos escucharon la voz de su Dios, grande y poderoso. ¿Ustedes han escuchado la palabra del Señor cuando les habla? Cuando les exhorta. A mí me ha exhortado el Señor. Me ha dicho, ¿para qué vas ahí? ¿Para qué fuiste ahí? ¿Acaso yo te mandé que fueras? No todo lo que hacemos es la voluntad del Señor. No todo el tiempo, ¿verdad? Hacemos las cosas correctas. Entonces, así como nosotros recibimos las bendiciones, recibimos la exhortación del Señor. Porque somos sus hijos. Y por eso es que nos ama tanto, que no quiere que nosotros nos desviemos. Por eso decirle, Padre, gracias porque tú me has hablado. Gracias porque yo sé que tu voluntad es la mejor para mi vida. En otra ocasión en que Dios se presentó, vestido de elementos como los del día de Pentecostés, fue el caso de Elías en el monte Herod. Él observó que pasaba un poderoso viento, luego un terremoto y luego descendió un fuego. Y tras el fuego, dice la palabra, un silbo apacible y delicado. Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 11 al 13. En el aposento alto, los creyentes meditaban en las promesas del Maestro y adoraban a Dios con ese corazón, ¿verdad? Listo para recibirlo, contrito y humillado. Pero de repente vino del cielo un estruendo, lo que atrajo la multitud. ¿Saben que el poder de Dios va a traer mucha gente curiosa? No porque va a ser gente que va de seguro ser sembrada en la iglesia o porque va a ser gente que de verdad va a creer en el milagro, pero tiene curiosidad la humanidad. Y aunque miren los milagros, todavía no aceptan la voluntad del Señor. Todavía no se rinden a los pies del Maestro. El estadio era un precursor de la presencia de Dios. El viento, una indicación de la llenura del Espíritu Santo. Dice, lenguas como fuego. No había nada extraño en este acontecimiento. El Dios del Antiguo Testamento estaba cumpliendo la promesa de su Hijo, que Él había confirmado. El bautismo del fuego, del Espíritu Santo, por fin había llegado. Porque el fuego es consumidor, es purificador, te limpia a ti. ¿Saben qué es la limpieza más grande que necesitamos? Es la interior. Donde dice, ¿verdad?, que el corazón es engañoso y todos malos pensamientos y acciones salen de él. Por eso es que el Señor necesita purificarnos aquí, para cuando venga el enemigo y nos trate de atacar, que no seamos nosotros tratando de hacer nuestra voluntad, que seamos nosotros rindiéndole todo eso al Señor, para que Él pelee esa batalla por nosotros. Incluso su palabra dice, la venganza es mía. ¿Sabe? Va a haber tiempos, te voy a decir un testimonio, cuando va a venir el enemigo a afligirte y tú no sabes qué vas a hacer. Vino una aflicción a mi vida. No sabía cómo lo iba a hacer. No sabía cómo iba a salir de esa. Mas yo nunca dije, Padre, esta persona me afligió. No, Dios sabía. Yo nunca murmuré en contra de esta persona, Dios sabía. Después me doy cuenta que una aflicción vino sobre la vida de esta persona. Y una aflicción más grande todavía.
Y yo solo pude pensar, Padre, cuando tú dices en tu palabra que tú te vas a encargar, no porque nosotros hacemos algo, hermano, no me malentiendan, no, es porque es el Señor que hace. Es como, ¿verdad? El que debía poco fue perdonado y cuando vio que le debía menos, no tuvo misericordia. Y después fue echado en la cárcel. Cuando pasamos una aflicción, hermanos, es para que nosotros tengamos más misericordia sobre las personas. Que nosotros podamos decir, Padre, gracias, bendice a esta persona y sea tu obra hecha en ella en todo tiempo. Dice el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. ¡Qué mañana tan maravillosa era! Valió la pena haber esperado la poderosa promesa que se había cumplido en ese momento. El Espíritu Santo había venido a morar en los corazones de los seres humanos. Ahí en el monte de Sinaí estaba la presencia del Señor. Estremecía el pueblo, pero nunca hizo morada dentro de las almas. Pero en ese momento ya era diferente porque el Espíritu Santo moraba en los corazones de las personas. Dios es glorioso. Porque no que pudiéramos estar como el Antiguo Testamento, hermanos. Pudiéramos estar nosotros tener que hacer sacrificio tras sacrificio, más ya el sacrificio más grande ya se hizo por ti y por mí. Las promesas del Señor se están cumpliendo. Y dichosos somos nosotros. Y merecido es. Pero somos bendecidos por la presencia del Padre. Nadie me puede decir a mí que no hay un Cristo vivo. Nadie me puede decir que Él se ha quedado ahí clavado en ese madero. No, Él ha resucitado. Porque Él resucitó mi vida, Él resucitó tu vida. Él te dio vida eterna. Tú no pagaste, yo no pagué. Fue nuestro Señor que lo hizo. Y cómo no servirle, cómo no agradecerle y decirle, aquí está mi vida, haz lo que tú quieras. Heme aquí, mándame a mí, porque tuyo soy yo. Es la verdad, hermanos. Tenemos que nosotros reconocer lo que el Señor ha hecho por nosotros. Lo que ocurra a nuestro alrededor no es tan importante como lo que sucede en nuestros corazones. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, ¿verdad? Dice la palabra. El poder. Ese poder que solo fluye de parte del Señor. No fluye de nosotros. Si ustedes miran, pónganse a ver ustedes unas prédicas. Y miren la diferencia en la autoridad que predica una palabra a la otra. Esa autoridad, ese poder solo viene de parte del Señor. Ahí puedes tú captar espiritualmente, discernir la relación que esa persona tiene con el Señor. El ungimiento y la llenura que ha venido de parte del Señor. La señal y evidencia física inicial de la llenura del bautismo en el Espíritu Santo es la glosolalia. ¿Qué es eso, pastora? Es hablar en otras lenguas. Término, ¿verdad? Muy grande. Las lenguas extrañas ya se habían anunciado. En lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Isaías capítulo 28, versículo 11. Pablo aplicó esta profecía a las lenguas que da el Espíritu Santo a los creyentes. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Y ni aún así me oirán, dice el Señor. 1 Corintios capítulo 14, versículo 21. Jesús también prometió esta señal. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Marcos capítulo 16, versículo 17. Qué precioso, ¿verdad? Si nosotros creemos y tenemos esa llenura, vamos a ver también las señales que nuestro Señor Jesucristo miró. Hermanos, esta prédica no es una casualidad. Yo les voy a decir algo. La hermana Gloria, que iba a predicar semana pasada, casi no llegó a tiempo, ¿verdad? Entonces esta prédica iba a ser dada. Pero no era el tiempo del Señor, no era la voluntad del Señor. Porque yo me puse a analizar, a pensar, Padre, ¿qué pasa? Y Él me dijo, yo necesito que miren mi manifestación antes que les prediques de quién soy yo. Así me dijo a mí. Por eso esta prédica era para este día. Esto es lo que el Señor tenía preparado para nosotros.
porque Él quería confirmar, quería sellar esa promesa que Él nos ha dado adentro de nosotros. El hablar en lenguas no se limita a un día de los Pentecostés ni al grupo de los apóstoles, porque los oían y hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Hechos capítulo 10, versículo 46. Esta fue una práctica normal en distintas épocas y lugares entre los cristianos. Entre nosotros sigue siendo parte del evangelio que nosotros creemos, vivimos y anunciamos. Recibir el Espíritu Santo sucede una sola vez al momento de la salvación. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios capítulo 1, 13. La llenura del Espíritu es algo que puede ocurrir múltiples veces. Primero somos sellados y después puede ocurrir la llenura. Antes bien ser llenos del Espíritu. Efesios capítulo 5, versículo 18. Aquel que está lleno, embriagado, saturado de parte del Espíritu Santo, será un creyente victorioso, controlado por Él. ¿Sabe por qué a mí me encanta que el Espíritu Santo es nuestra guía? Porque no se equivoca. Yo quiero decirles algo. Cuando una profecía es dada, ni yo sé qué profecía se va a dar. Yo no sé nada. Cuando el Señor empieza a hablar, literalmente, yo no sé lo que va a fluir. Solo soy la portavoz del Señor. Maravilloso es el Padre. No es palabra de mujer o de hombre, no es palabra del cielo. Tenemos que entender eso, es algo tan precioso que yo estoy segura que no todos lo experimentan, que no todos lo pueden ver con sus propios ojos y oírlos con sus oídos. Ese es el amor que el Padre tiene con nosotros. Decimos, oh, es un Padre que está en el cielo, qué bueno, está lejos de mí, ok. ¿Será de verdad que me protege? ¿Será de verdad que me cuida? ¿Será de verdad que me escucha? Ya te lo comprobó. Así de fácil. Ya se derramó, te lo ha comprobado. Y no solo una vez, te lo seguirá comprobando y solo por la misericordia del Señor. Y solo porque así le ha placido a Él. Y solo porque es su voluntad. Y no porque nosotros somos nadie. Porque fuera de Él, nada somos. Amén, aleluya. Nosotros sabemos eso. A mí me encantaba que la pastora me decía, hija, en el momento que un ministro tenga ego, que piensa que está haciendo una cosa, se cae de la gracia del Señor y deja de fluir la presencia del Padre. Por eso tenemos que siempre mantenernos humildes, dándole la honra y la gloria a Él, y reconociendo que solo es la voluntad de Él que tenemos que hacer nosotros en todo tiempo. Dice versículos 5 y 6. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Moraban en Jerusalén, ya de manera permanente o por motivo de negocios, de las festividades. Muchos judíos tenían casas en Jerusalén, aunque por sus negocios también vivían en tierras lejanas. Eran varones piadosos, dice la palabra. Judíos muy respetuosos, reverentes a Dios y atentos con cumplir con sus deberes. ¿Sabe qué es la reverencia al Señor? La reverencia es que cada vez que tú vas a hacer una decisión o cada vez que viene un pensamiento que tú sabes que no es parte del Señor, tú desechas eso. Eso es la verdad, la reverencia al Padre. Reconociendo su santidad de tan grado que tú no puedes hacer algo que no le va a agradar a Él. Esa es la reverencia total para el Padre. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestras vidas. Para que el enemigo no venga y construya esos cuartos en nuestras casas. Para que el enemigo no venga y more en esos cuartos que quizás todavía no han sido llenados por el Espíritu Santo, por la presencia del Padre. Ellos estaban atentos a cumplir con sus deberes. Las hazañas portentosas de Dios salen del cálculo humano, de tener el universo, ¿verdad? Cuando Josué le dijo, Señor, detén, primera y única vez. Cuando él abrió el mar rojo, ¿verdad? Y pasó el pueblo de Israel en seco. El vellón de Gedón, Padre, si de verdad tú me estás llamando a hacer esto, que hay humedad alrededor.
oh, Padre, no te enojes, pero ahora hazlo al revés, para que yo sepa que tú estás conmigo y con el pueblo de Israel. Cuando nuestro Señor Jesucristo convirtió el agua en vino. Estas son señales que nosotros no podemos ni analizar, ni imaginar cómo el Señor lo hace. Por eso esa alabanza que entonamos, tú abres camino. No sé cómo, pero tú vas a abrir ese camino. Yo tengo la fe, si tú lo has dicho, Padre, tú lo vas a hacer. Y déjame decirte que si lo hizo una vez, lo va a hacer de vuelta. Esa es la fe que tenemos que tener y la confianza en nuestro Señor Jesucristo. Debemos notar que el Señor tenía para esta ocasión un numeroso grupo de testigos de las más variedades categorías. Dice la palabra de todas las naciones bajo el cielo. No es una mera hipérbole. En verdad era una reunión donde venían de muchos países. Estos varones eran piadosos. Ellos eran celosos cumplidores de la ley y de las costumbres de su religión. Ellos habían de ser los primeros testigos de la explosión pentecostal que lanzó a la iglesia al mundo. Ustedes son los testigos en esta casa de la explosión del Espíritu Santo, derramamiento del Espíritu Santo. No solo con esta generación, ya lo habían visto con la generación anterior. Y yo le clamo al Señor para que sea en cada generación que venga atrás de mí. Nadie puede negar que las lenguas eran un milagro divino. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Hechos capítulo 11, versículo 15. Y es la realidad. Hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Gloria a Dios por eso. Dice el versículo 7. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Cada uno en nuestra lengua. Es decir, en la lengua que se hablaba en los países donde ellos venían. Las lenguas fueron dadas y se siguen hablando. No para atraer a los curiosos, ni para que la persona que los hable sea gloriado. Que ellos tomen la gloria. El asombro de los visitantes de Jerusalén en el día de Pentecostés fue por escuchar a esos galileos que hablaban los idiomas que se usaban de los lugares de donde ellos provenían. Hablar en otras lenguas tiene su misterio. Hay lenguas humanas y angelicales. Si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, muy importante el amor, ¿verdad? Estamos hablando sobre el amor con el pastor en la enseñanza. Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. Esta es la capacidad, el Espíritu Santo, la llenura, es la capacidad que el Señor le otorga a ciertos individuos para comunicarse con el mundo espiritual. Lenguas devocionales. En la palabra de Dios dice, el que habla lenguas extrañas, a sí mismo se edifica. 1 Corintios capítulo 14, versículo 4. Y no solo se edifica a sí mismo, sabemos que llega hasta el tercer cielo, ¿verdad? Porque el enemigo, el segundo cielo, no puede discernir, saber lo que estamos nosotros comunicándonos con el Señor. Y van directamente a la presencia del trono de la gracia. Glorioso es eso, hermanos. Por eso tenemos que anhelar nosotros, ¿verdad? Esta llenura, para que nosotros también podamos tener ese conocimiento espiritual y ser edificados. Como evidencia inicial de la llenura del Espíritu Santo. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 10, versículo 45. Por eso la palabra dice, no solo los apóstoles, no solo en el tiempo de Pentecostés, no. Nosotros los gentiles tenemos también ese privilegio de poder ser llenos del Espíritu Santo. Para el que lo cree, todo es posible. Dice el versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Mosto, ¿verdad? Vino, que estaban ellos embriagados, que estaban ellos borrachos. Sí, de parte del Espíritu Santo estaban embriagados ellos. Dios es un Dios de orden.
Es la mente humana la que no comprende lo que Él hace. Y nuestra mente empieza a cuestionar, a distorsionar, a preguntar, Padre, pero tú me dijiste eso, ¿por qué no se ha cumplido? Y Padre, ¿cómo tú vas a hacer eso? Y Padre, ¿qué es lo que...? Confianza, fe en el Señor. Porque ¿saben algo, hermanos? Yo estoy segura que en el cielo, como nosotros somos, como el Señor nos mira, no es como nosotros nos miramos nosotros mismos o como te miran los demás. Eso me pasó a mí. Yo tenía un espíritu de rechazo. Yo me acuerdo que yo pensaba que toda la gente me juzgaba a mí por ciertas cosas. Entonces yo me apartaba de todos. Y yo no entendía. Pero un día vino una sierva del Señor y ministró mi vida. ¿Y sabe qué me dijo? El Señor te dice que nadie te mira a ti como tú misma te miras. Porque el enemigo había implantado en mí culpabilidad. Aunque yo me había arrepentido de mi pecado, el enemigo hacía esclavos en mí. Y eso estaba estancando la voluntad del Padre. Estaba estancando esa llenura de parte del Espíritu Santo. Lo que yo quiero que sepan es que le puede pasar a cualquiera. No podemos señalar esta persona. No. El enemigo puede hacer estragos en nuestras vidas si nosotros le dejamos. Por eso tenemos que entender las afirmaciones que el Señor dice, quién somos en Él, no en el mundo. No que te dice Satanás, no que te dice tu familia, no. ¿Quién eres tú en Él? ¿Quién eres? ¿Qué dice la palabra sobre ti y mí? Eso es lo que tú tienes que creer. Si Él dijo que te perdonó todos tus pecados, gloria a Dios porque te los perdonó. Si Él dijo, clama a mí, yo te responderé, gloria a Dios porque Él va a responder. Si Él dijo, en tu debilidad, yo me voy a mostrar mi fuerza y fortaleza, gloria a Dios, porque yo soy débil todos los días de mi vida. Te digo, Padre, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero tú sí sabes. Tú vas a aumentar mis fuerzas, tú me vas a aumentar la sabiduría, tú me vas a ayudar a guiar el pueblo. Yo solo quiero hacer lo que tú me mandes a hacer. Un entrego total para el reino de los cielos, una vida diferente, transformada por el Evangelio. Nunca sabemos, hermanos, cuánto tiempo tenemos en esta tierra. No sabemos nosotros. Ya lo hemos experimentado, hemos mirado. La persona un día, al siguiente día ya está en la presencia de Dios. Y es un cerrar y abrir de ojos. Por eso nosotros tenemos que estar siempre bien en la brecha con el Padre, haciendo la voluntad de Él. Atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Dice la palabra. Esa es una reacción normal, pues las cosas que ellos estaban mirando y viendo nunca antes habían sucedido. Las cosas espirituales no se pueden analizar con una mente carnal, ¿verdad? Por eso el mundo no entiende la palabra, lo rechaza y mucho menos va a conocer quién es el Espíritu Santo en sus vidas. Mas otros burlándose decían, están llenos de monstruos. Se burlaban porque no entendían. Los que no entienden, en vez de buscar una respuesta en la palabra, critican y acusan. Eso nos pasó a nosotros con la pastora. Yo me acuerdo, íbamos a cierto lugar y se manifestaba la presencia del Espíritu Santo sobre nosotras, pero yo podía captar, yo miraba cómo los demás los criticaban, cómo los demás desechaban lo que estaba pasando con nosotras. No es vanagloria, no. Yo lo que quiero que entiendas es que tú no dudes cuando mires una manifestación del Espíritu Santo, porque ¿cuál es el pecado imperdonable? Contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Y yo solo decía, Padre, perdónalas, porque no saben, no entienden. He llegado a lugares donde hay una persona que está llena del Espíritu Santo y se han acercado conmigo los ujieres y me han dicho, ¿puedes orar? Y yo, ¿por qué? Es que esa persona, como que el enemigo está controlándola. Yo digo, Padre, ni una manifestación del Espíritu Santo podemos discernir el pecado que estamos cometiendo. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Yo se lo digo porque lo he vivido, lo he mirado, lo he experimentado. No dudemos.
Porque es el Señor que está trabajando. Es el Señor que está haciendo la obra en esa persona. Así endurece el diablo el corazón de los incrédulos. Se mofan y niegan las manifestaciones del Espíritu y nos acusan de cuánta cosa ellos se pueden imaginar. Nos señalan, ¿verdad? Incluso nuestras propias familias nos rechazan a nosotros por causa del Evangelio. ¡Gloria a Dios! Porque si yo quisiera servirle al hombre, agradar al hombre, yo no fuera siervo del Padre. Yo prefiero pasar por azotes, latigazos aquí en la tierra y estar en la presencia del Padre, que agradar a cualquier cosa, cualquier persona y no poder estar donde Él está. El Señor es el que conoce nuestros pasos, el que dirige. Nuestros pensamientos debe de ser Él. Nuestras palabras, nuestra conducta debe ser el Padre que nos dirige día tras día. Cuando nos levantemos, oremos. Padre, que seas tú dirigiendo, que seas tú levantando en mí lo que tú necesitas poner y que yo sea haciendo tu voluntad. Hemos visto cómo Dios cumplió su promesa. Sucedió en el día de Pentecostés para captar la atención de los judíos que venían de todos los países, dándoles en su propia lengua el mensaje del Evangelio que ellos mismos habían de llevar de regreso. Esta porción bíblica nos debe motivar a buscar si no hemos recibido la promesa del Padre, el Espíritu Santo, ¿verdad? No solo el sello, pero la llenura también. Y si el Señor ya está bendiciendo a nuestra congregación con la manifestación de su Espíritu, sigamos todas las instrucciones que se nos mandan y que nos dan en la palabra de Dios. Sabe que la obediencia trae bendición. Entre más nosotros obedecemos, más se va a manifestar la presencia del Padre. Porque Él va a mostrar cosas ocultas y Él va a liberarnos de las garras del enemigo. Y respondió Juan, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzada. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Lucas capítulo 3, versículo 16. Anhelamos, hay que anhelar, hermanos, esa llenura del Espíritu Santo. Hay que pedirle al Señor que nos santifique, que nos ayude a consagrarnos a Él, para que su poder pueda fluir. Y a mí me encanta esta parte de la oración, ¿verdad? Que todos conocemos. Que tu voluntad se haga aquí en la tierra como en el cielo. Porque en el cielo no hay escasez, no hay enfermedad, no hay cautividad, espíritu, alma y mente. Todo es perfecto, así como el Señor quería que fuera antes que el pecado entró a este mundo.